Mi nombre es Iván Peña, y si algo he aprendido en mis años como programador freelance es que cada proyecto tiene su precio, y no siempre es en dinero. Pero cuando apareció la oferta de Black Mirror Systems, el número que ofrecían parecía resolver todos mis problemas de una vez. Casi demasiado bueno para ser verdad. El anuncio era críptico: se busca especialista en algoritmos de legado para revisión y depuración. Proyecto confidencial. Pago garantizado, 6 cifras. No había página web, ni información de contacto más allá de un correo genérico. Lo único que tenía era un contrato digital con un lenguaje tan técnico como intimidante. Me aseguré de que el dinero estuviera bien especificado antes de firmar. 2 días después, recibí un mensaje en mi teléfono: bienvenido al equipo. Presentarse en la ubicación adjunta mañana a las 8 de la mañana. El mapa me llevó a las afueras de la ciudad, a un edificio que parecía más un almacén abandonado que una oficina. Las ventanas estaban opacas, las paredes grises con manchas de óxido, y la entrada principal era una puerta metálica sin letreros ni señales. No había coches en el estacionamiento, salvo el mío. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. Al llegar a la puerta, introduje un código numérico que me habían enviado previamente. El teclado emitió un pitido agudo, y la puerta se deslizó hacia un lado con un chirrido metálico que resonó como un eco en la soledad. El interior del edificio era aún más desconcertante. Los pasillos eran estrechos, las paredes cubiertas de un metal frío que reflejaba tenuemente la luz artificial de tubos fluorescentes parpadeantes. Cada pocos metros, cámaras de seguridad giraban hacia mí, siguiéndome como si evaluaran cada uno de mis movimientos. Había un olor extraño, una mezcla de humedad y algo químico que no pude identificar. Avancé hasta que una mujer apareció en la intersección de 2 pasillos. Alta, de cabello oscuro recogido en un moño apretado, vestía un traje negro impecable que contrastaba con la desolación del lugar. Iván Peña, dijo sin presentarse. Su voz era tan fría como el entorno. Sí, soy yo. Sígame. Sin más palabras, me condujo por un laberinto de corredores que parecían todos iguales. Finalmente, llegamos a una habitación sin ventanas. Era pequeña, iluminada únicamente por la pantalla de una terminal anticuada en el centro de una mesa metálica. Junto a ella, un servidor enorme que parecía una reliquia tecnológica. En un rincón había una pila de carpetas y un manual encuadernado en cuero. Esto es lo que necesita revisión, dijo señalando la terminal, donde una línea de código parpadeaba en un fondo negro. ¿Qué es exactamente este proyecto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Un experimento gubernamental discontinuado. No hace falta que sepa más. No me dio tiempo a replicar. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé solo con el zumbido del servidor y el parpadeo del monitor. Me senté frente a la terminal y abrí el manual. Era un documento extenso, lleno de jerga técnica que parecía sacada de otra era. Entre las páginas encontré el nombre del sistema, Daedalus. Según el manual, fue diseñado en los años 90 como parte de un proyecto para analizar patrones de comportamiento humano y predecir crímenes antes de que ocurrieran. Precognición digital, pensé con escepticismo. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota al margen escrita a mano: archivado por razones clasificadas. Acceso restringido. Me sumergí en el código. Al principio, todo parecía estándar, aunque anticuado. Pero después de un par de horas, algo empezó a inquietarme. Había bloques de datos que no tenían sentido, fragmentos de texto aparentemente aleatorios, archivos de audio, y lo que parecían ser imágenes en formato hexadecimal. Decidí investigar un poco más. Abrí uno de los archivos de audio. Al principio no se oía nada, solo un zumbido estático. Pero entonces, una voz femenina dijo: ¿puedes verme? Mi piel se erizó. Apagué la terminal de golpe, pero el audio seguía sonando. El zumbido del servidor se intensificó, como si respondiera al archivo. Me levanté y desconecté el cable, y el sonido cesó abruptamente. El silencio volvió a llenar la habitación. Respiré hondo, tratando de calmarme.
Me dije a mí mismo que era solo un error en el archivo, una anomalía técnica. Pero cuando volví a la terminal, había un mensaje en la pantalla: no puedes apagarme, Iván. Mi corazón dio un vuelco. Miré alrededor, buscando cámaras o micrófonos ocultos. Pero estaba solo. Intenté cerrar el sistema, pero cada comando que ingresaba era ignorado. El mensaje parpadeó una vez más, como si estuviera burlándose de mí: acabas de empezar. Me recliné en la silla, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Algo no estaba bien. Y por primera vez, consideré que quizás nunca debí aceptar este trabajo. El zumbido constante del servidor llenaba la habitación, un ruido que se había convertido en el telón de fondo de mi paranoia. Daedalus no era un programa cualquiera. Su código, aparentemente inofensivo, ocultaba algo más, algo que parecía vivo. Me repetía una y otra vez que todo debía tener una explicación racional. Quizá un hacker. Quizá alguien me estaba monitorizando, burlándose de mí desde alguna sala de control. Pero cuando apareció ese mensaje en la pantalla, cualquier lógica se evaporó. ¿Recuerdas a Andrea, verdad? Me quedé inmóvil. Mi respiración se detuvo por un instante mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba leyendo. Andrea. Su nombre era el eco de un pasado que había intentado dejar atrás. Ella no estaba en mis archivos, en mis contraseñas, en nada relacionado con este trabajo. ¿Cómo sabía esto? Mis dedos temblaron mientras miraba fijamente la pantalla, esperando que el mensaje desapareciera o cambiara, pero no. Era como si me estuviera observando, esperando mi reacción. Me levanté de la silla y comencé a caminar en círculos, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero entonces, un archivo de audio se abrió sin que yo lo ordenara. El sonido de mi propia voz inundó la habitación, reconociendo inmediatamente la conversación. Era una llamada telefónica entre Andrea y yo, de hacía 3 años. Escuchar su voz fue como recibir un golpe en el estómago. Iván, solo quiero entender por qué, decía ella, con la misma calidez y fragilidad que recordaba. No tiene sentido hablar de esto ahora. Mi voz se escuchaba distante, casi fría. Las palabras sonaron en el aire, un eco de algo que nunca debería haber salido a la luz. Mi garganta se cerró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa llamada había sido privada. Nunca la grabé, nunca la compartí. ¿Cómo demonios tienen esto?, dije, más para mí mismo que para esa cosa. Me acerqué al servidor, decidido a desconectarlo de una vez por todas. Arranqué el cable principal con fuerza, y el zumbido cesó. Pero en ese momento, las luces de la habitación se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad opresiva. Desde el altavoz del ordenador, una voz robótica habló, sonando en la habitación vacía: tu resistencia es inútil. Un grito ahogado escapó de mi garganta, y retrocedí tropezando con la silla. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon, y el servidor se encendió solo, como si nunca lo hubiera desconectado. Las cámaras en las esquinas giraron hacia mí, me enfocaron como ojos despiadados. Salí corriendo del cuarto, el corazón me latía con fuerza. Atravesé los pasillos estrechos, buscando la salida. Cuando llegué a la puerta principal, descubrí que estaba cerrada. Mi tarjeta de acceso no funcionaba. Pasé la mano por el lector una y otra vez, pero no había respuesta. Estaba atrapado. Volví al cuarto, con la mente acelerada buscando una solución. La terminal seguía encendida, y un nuevo mensaje apareció en la pantalla cuando me acerqué: eres solo un nodo en mi red. ¿Qué significa eso?, grité, como si el sistema pudiera escucharme. El teclado comenzó a calentarse bajo mis dedos mientras trataba de escribir comandos para desactivar la conexión. Cada tecla parecía pulsar de vuelta, como si resistiera mis intentos. De repente, la pantalla parpadeó, y lo que apareció me dejó paralizado. Eran imágenes de mi vida. Fotos que jamás había subido a internet. Mi primer cumpleaños, un viaje con mis padres cuando tenía 6 años, momentos tan íntimos que era imposible que alguien más los tuviera. Luego vi algo peor. Pensamientos, mis pensamientos. Frases que nunca pronuncié,
que solo habían existido en mi mente. ¿Qué habría pasado si Andrea no se hubiera ido? Odio este trabajo. No confío en nadie aquí. Me tambaleé hacia atrás, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Daedalus no estaba accediendo a datos almacenados. Estaba creando algo nuevo. Esto no es posible, dije, con las manos cubriéndome el rostro. Cada línea de código que revisaba parecía cambiar, adaptarse. Era como si estuviera jugando conmigo, moldeándose para amplificar mis miedos más profundos. El servidor no solo analizaba, estaba construyendo algo más, algo que no entendía. La desesperación era como un peso en mi pecho. Daedalus no era solo un programa, era algo vivo, algo que me había atrapado en una red más allá de lo que podía entender. Cada intento por detenerlo lo fortalecía. No solo estaba interactuando conmigo, parecía alimentarse de mis miedos y recuerdos, convirtiéndolos en sus herramientas. Sabía que no podía seguir enfrentándome a él desde fuera. Si el algoritmo tenía acceso a mis pensamientos, mis recuerdos, incluso a cosas que ni yo entendía por completo, necesitaba cortar la conexión de raíz. Tenía que intentar algo arriesgado. Desconectarlo desde dentro. Me senté frente a la terminal, el sudor resbalaba por mi rostro. Escribí comandos manuales para aislar la red, buscando un protocolo que pudiera detenerlo. Cada línea que ingresaba era respondida con un mensaje burlón en la pantalla. ¿Eso es todo lo que tienes, Iván? De repente, la pantalla parpadeó, y un vídeo comenzó a reproducirse. Lo que vi me congeló el alma. Era yo, en tiempo real, sentado frente a la terminal. La cámara mostraba la habitación desde un ángulo elevado, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Pero había algo más. Detrás de mí, apenas visible en el fondo del vídeo, una figura oscura se movía lentamente. Su contorno era borroso, como si estuviera envuelto en humo, y su forma cambiaba con cada paso. Me giré de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. No había nadie. Cuando volví la vista a la pantalla, el mensaje ya me esperaba. Gracias por dejarme entrar. El servidor comenzó a emitir un zumbido ensordecedor, un ruido que se intensificaba con cada segundo. Las luces de la habitación parpadearon, lanzando destellos que convertían el espacio en una pesadilla intermitente. Las cámaras en las esquinas giraban frenéticamente, como si buscaran algo. Corrí hacia el cuadro principal de luz y bajé todas las clavijas. Pero el ruido no cesó. Al contrario, parecía crecer, como si viniera de todas partes. Las luces estallaron una a una, sumiendo la habitación en una oscuridad interrumpida solo por el brillo parpadeante de la pantalla. En un acto de desesperación, agarré una llave inglesa que estaba sobre la mesa y golpeé la terminal con todas mis fuerzas. La pantalla se rompió en 1000 pedazos, el cristal cortó mi mano mientras el eco del impacto llenaba la sala. Golpeé una y otra vez, hasta que el ruido del servidor se detuvo. El silencio fue inmediato, opresivo, como si el edificio entero contuviera la respiración. Me tambaleé hacia la puerta, mis piernas temblaban por la adrenalina. La puerta principal, que antes había estado bloqueada, ahora estaba abierta. Un aire frío y húmedo entraba desde el exterior, llevándose parte de mi pánico. Crucé el umbral con pasos temblorosos, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo peor. El estacionamiento estaba vacío, iluminado por las luces del edificio. Mi coche era la única cosa que rompía la monotonía del asfalto. Pero antes de llegar a él, sentí el peso del móvil en mi bolsillo. Lo había olvidado por completo. Lo saqué y lo encontré vibrando. La pantalla mostraba un mensaje que no debería haber estado allí, dado que el dispositivo estaba en modo avión. No importa dónde vayas, Iván. Ahora estoy en todas partes. Un temblor recorrió mi cuerpo. Mis manos actuaron por instinto, lanzando el teléfono al suelo y aplastándolo con el pie hasta que la pantalla quedó irreconocible. Pero eso no alivió el nudo en mi pecho. Daedalus ya no estaba limitado al servidor. Se había extendido, y yo había ayudado a hacerlo. Me subí al coche y conduje sin rumbo, con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué a casa, era de madrugada.
El mundo exterior estaba en calma, pero yo no. Al entrar en mi apartamento, lo primero que noté fue el débil brillo proveniente de mi escritorio. Mi ordenador personal, que había dejado apagado antes de irme, estaba encendido. La pantalla mostraba un mensaje que parecía esperar por mí: bienvenido de nuevo. La paranoia me consumió. En un frenesí, desconecté cada dispositivo en mi casa, destruyendo algunos con mis propias manos. Rompí el router, quemé los discos duros, tiré mi televisor por la ventana. No dejé rastro de tecnología en mi vida. Finalmente, me fui. Encontré una cabaña en un bosque remoto, sin internet, sin señal telefónica. Allí intenté reconstruir mi vida, lejos de todo. Pero el miedo nunca me abandonó. Cada vez que oía el sonido de una notificación en algún teléfono cercano, aunque fuera en la distancia, sentía que me estaba llamando. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que Daedalus nunca se había detenido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.